Buenos días, estimadas vecinas y vecinos del distrito de Socavallo. Mi nombre es Manuel Polar Villegas, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo y en esta oportunidad vengo a comentarles un tema de suma importancia para todos, como es la violencia familiar. Un tema muy triste de nuestra sociedad que en estos últimos años ha venido recrudeciendo y que ha visto incrementada su magnitud, sus consecuencias y por tanto afectando a todas las personas que son víctimas, que son espectadores de estos hechos de violencia familiar. Bueno, para esto primero tendríamos que definir qué entendemos por violencia familiar, porque a veces el concepto es un poco errado. Si es que nosotros en algún momento de nuestra vida intentamos denunciar este hecho, ¿no? Porque al final ese va a ser el punto de llegada al que queremos, evitar que se sigan cometiendo estos actos de violencia y por tanto, ¿cuál va a ser la vía idónea? Denunciar los hechos de violencia. Entonces, siendo así, podemos entender a la violencia familiar de distintas formas, ¿sí? Pero va a involucrar, por lo general, el uso de la intimidación, las amenazas, conductas violentas que puede ejercer el agresor sobre su víctima, poniéndolo en una situación de poder y control sobre ella, ¿no? Asimismo, no por etiquetar, pero por lo general, la persona abusiva, por lo general, por eso menciono, va a ser el sexo masculino y las mujeres a menudo van a ser las agraviadas, ¿no? Sin embargo, esto no va a ser siempre así, porque también puede darse el caso en que exista violencia de las mujeres hacia los hombres. Por otro lado, el maltrato infantil, el maltrato de personas mayores y de los hermanos también se encuentra de este grupo de violencia familiar. Actualmente podemos decir que se habla mucho, se discute más sobre la violencia contra la mujer, en especial la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar. Se buscan las causas de esta violencia, se les define, incluso se les critica, tanto como a las estructuras sociales que la toleran, las ocultan y facilitan la existencia de los agresores, ¿no? Por eso veíamos antes, años pasados, unas penas muy ligeras hacia los agresores que en muchos casos pasaban desapercibidas, y esto, la poca pena, la poca sanción que existía hacia los agresores era lo que les daba pie a poder, digamos, hacerlo sin ninguna cadena que los sostenga, ¿no? Sin ningún miedo, porque al final lo que ellos argumentaban o lo que pensarían es que agredo a la mujer, agredo al niño, agredo al mayor y no me pasa nada. Pero gracias a los legisladores esta situación ha cambiado. Las penas se han recrudecido, son más duras para de esta forma intentar persuadir a la persona y evitar que se sigan cometiendo estos actos, ¿no? Asimismo, a nivel internacional, y existen también grupos activistas que trabajan sobre este tema, se ha logrado un pequeño, llamémoslo consenso, acuerdo, en el sentido de que más allá de definir precisamente el contenido de los actos que han de comprenderse en el término violencia, es decir, qué actos sí y qué actos no son violencia, se debe pensar principalmente en un concepto, ¿no? La violencia contra la mujer, porque al final, como mencioné líneas antes, este es el tema más importante, porque por lo general la violencia que luego se degenera, si llega a la muerte, en feminicidio, es un tema muy recurrente en la actualidad. Este concepto de violencia hacia la mujer se puede entender como un universo que abarca las circunstancias agresivas que afectan a la mujer. Precisamente, ¿por qué? Por el hecho de ser mujer, sin justificación alguna, más que por el hecho de ser mujer. Esto haciéndolo de manera intencional y desproporcionada. Asimismo, se señala
que estas agresiones a las mujeres son perpetradas mayoritariamente por los varones y por una persona conocida. Es lo más irónico de todo, ¿no? Agredir a alguien que conocemos. Estos ataques más peligrosos son las mujeres, son las que sufren las mujeres y que provienen precisamente de su pareja o de alguien que lo fue. Por mencionar el esposo, el ex esposo, el novio o la pareja con la que convive, ¿no? El concubino, o también se da el caso del amante, ¿no? En estos casos se nota cómo hay un vínculo entre entre el agresor y la agraviada, ¿no? Y ese es un tema muy importante al cual tenemos que atender. Una vez teniendo más claro el panorama acerca de qué podemos entender por la violencia familiar, la violencia a las mujeres, eh, existen tipos o formas de violencia los cuales vamos a tratar a continuación. Podemos identificar hasta 5 formas de violencia, siendo las más fundamentales o las que se dan con mayor frecuencia la violencia psicológica y verbal, la física y la sexual, pero sin descuidar el acoso y la violencia económica, que también son sumamente importantes, ¿no? Como primer punto podremos hablar de la violencia psicológica y o verbal, y la definimos como aquella agresión que se da a través de las palabras, a través de injurias, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones de control, humillaciones, amenazas y cualquier otra acción que busque socavar, que busque dañar, amedrentar en su autoestima. Esa es la violencia psicológica. Asimismo, la violencia física. Y podemos decir que serían las agresiones o constituyen las agresiones ejercidas mediante golpes, empujones, bofetadas, patadas, entre otras, ¿no? Y la consecuencia es que causen un daño físico en la persona, como por ejemplo moretones, heridas, consecuentemente sangrado, entre esas, ¿no? Las que dañen la biología humana. Asimismo, muy importante la violencia sexual, que va a ser el acto de coacción hacia una persona a fin de que realice actos sexuales que ella no apruebe o la obligue a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Un punto sumamente grave. Por otro lado está el acoso, que va a ser aquella conducta de hostigamiento o amenaza repetida que a menudo va a derivar en el maltrato físico o maltrato sexual. Y como último punto, la violencia económica. Esta se va a dar cuando la persona que maltrate controla el acceso a todos los recursos de la víctima, como por ejemplo, controlar el tiempo, el transporte, el alimento, la vestimenta, el refugio, el seguro, el dinero, ¿no? Todo esto implica forma de violencia económica. Es una limitación a la libre actividad de la persona. ¿Y cómo se restringe esto? A través de no dar dinero para lo que le corresponda, ¿no? Por ejemplo, para su alimentación, si es que depende del marido o de la pareja, para cubrir necesidades básicas del hogar, ¿no? Y que en algunas situaciones, por decir, si te he dado dinero y en qué te lo gastas, derivan en violencia psicológica, violencias física, incluso sexual, de llegar a ser el caso más dañino. Esto hay que velar mucho porque es sumamente importante y que al final, de cierta manera, se entrelazan estos tipos de violencia, ¿no? Por lo general empiezan con la violencia psicológica, luego pasan a la física, luego va el acoso, la violencia sexual y todo esto bajo un tipo de violencia económica, ¿no? Eso es un punto muy importante a tener en cuenta. Ahora bien,
existen algunas cifras que son alarmantes respecto a la violencia que sufre la familia, las mujeres, a causa de los agresores, ¿no? Nos vamos a restringir únicamente a lo que sucede en la ciudad de Arequipa para que veamos cuál es el impacto que tiene ejercer esta violencia en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos de los centros de emergencia mujer, los CEM, en Arequipa, que hasta el mes de mayo de este año, a lo largo de toda su existencia, se han atendido en Arequipa 63.136 casos de víctimas de violencia contra la mujer. Es una cifra muy alta, ¿no? Porque como vemos, en la desagregación por tipo de violencia, la más recurrente, como dijimos, es la violencia psicológica, es la primera escala. Y en este caso son 37.380 personas que sufren violencia psicológica. 20.282 violencia física. 5.102 violencia sexual. Y esto bajo un marco de violencia económica también, como vemos. 372 casos únicos de violencia económica. Y más abajo observamos quién es el que sufre realmente la violencia, ¿no? La mujer se lleva casi la totalidad, con un 52.131 mujeres y, por otro lado, 11.005 hombres. Cifras alarmantes, ¿no? Porque también, como mencioné, la mujer, si bien es la recurrente, la víctima recurrente en estos casos, vemos que el hombre también tiene un gran porcentaje de participación. No tapemos el sol con un dedo, todas las personas merecemos protección. Pero en este caso vemos que siempre el común denominador es que la mujer sea la persona que sufre más. Por otro lado, la línea 100, una comunicación telefónica donde pueden hacer sus denuncias. Estos datos, también en Arequipa hasta mayo del 2021, reflejan que 28.556 personas han denunciado vía telefónica hechos de violencia. Disgregando esto, vemos 10.372 personas que sufren violencia física, 8.985 personas violencia psicológica, 7.150 personas otras consultas de diversas índoles, 927 personas violencia sexual y tan solo 61 personas violencia económica. Y también el mismo factor, ¿no? Las mujeres son las más recurrentes en estos temas. 23.797 mujeres contra los 4.231 hombres en Arequipa. Entonces vemos estas cifras y quizás tú eres una persona dentro de estas estadísticas, ¿no? ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué se debería hacer frente a estos hechos de violencia, ¿no? Lo principal es que si sufres casos de violencia familiar o violencia sexual, que sería violación, o conoces a alguien que esté sufriendo esto, puedes hacer la denuncia a través de la línea 100, el chat 100, los CEM, los Centros de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a las comisarías del sector. Adicionalmente a esto, también el Poder Judicial y el Ministerio Público han indicado que se continuarán atendiendo los casos de violencia familiar durante estos días donde estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Por la COVID-19. No importa, todas estas entidades públicas siguen atendiendo con regularidad porque estamos protegiendo un derecho superior, como es la integridad física, la salud, la vida de las personas. Asimismo, si tú alguna vez has intentado denunciar estos hechos y no te han dado la atención, el tiempo adecuado para poder haber registrado tu denuncia, también puedes llamar a la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo. Esta es
0800 15 17 0. 0800 15 17 0, donde harás valer tu derecho y también puedes denunciar que, digamos, la comisaría del sector no está atendiendo los casos de violencia familiar. Esto trataremos un poco más adelante. Ahora bien, ¿quién puede denunciar los hechos? La víctima puede denunciar los hechos o cualquier persona que conozca de la violencia. La denuncia puede ser presentada en forma verbal o en forma escrita. Asimismo, es importante que lleves tu documento de identidad, tu DNI, para poder hacer valer el derecho. Asimismo, los defensores de las demunas y los directores de colegios también tienen la obligación de poner en conocimiento a las autoridades policiales y judiciales los casos de violencia sexual en agravio de las niñas, de los niños y adolescentes de los que tengan conocimiento. En estos casos también puedes llamar al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en los momentos, ¿no? Esta es la central telefónica de la Policía Nacional del Perú. Ahora, ¿dónde se denuncian los hechos de violencia? Primero, podemos decir en la Policía Nacional, ¿no? ¿Cómo así? A través de cualquier comisaría. De preferencia del sector en el que vives o del lugar donde han ocurrido los hechos. Las comisarías reciben las denuncias por violencia familiar y realizan las investigaciones preliminares y las notificaciones correspondientes. Asimismo, está facultada para allanar, entrar al domicilio del agresor en caso de flagrante delito o de muy grave peligro. Por otro lado, el Ministerio Público también. Esto se hace ante el fiscal provincial de familia o mixto que corresponda. Se tramitan las peticiones escritas o verbales o por emisión del atestado policial. También puede actuar de oficio ante el conocimiento de los hechos. Por otro lado, también en el Poder Judicial. El juez de familia mixto o de paz, según sea el caso, es el que va a recepcionar las acciones por violencia familiar. Para esto se deberá detallar los hechos en forma ordenada y clara a fin de facilitar la investigación. Proporcionar el nombre del agresor, si es que lo conoce, así como señas y direcciones que hagan posible su detención. Datos del agresor, ¿no? Muy importante. Cuando se concurre a estas entidades, algo muy importante es que no va a ser necesaria que la víctima sea examinada para recibir su denuncia, salvo que haya una oficina de reconocimiento médico legal, ¿no? Por lo general, se acepta la denuncia, sean las circunstancias que sean. Asimismo, no es necesario tener huellas visibles del maltrato para denunciar. Es decir, que puedes ir a la comisaría y no porque no vea el comisario o el personal policial que tienes moretones, heridas o algo por el estilo, te va a decir no voy a recibir tu denuncia. Es su obligación, porque como recordemos, puede ser hechos de violencia psicológica, ¿no? Y en esos no hay una evidencia física de los daños, ¿no? Entonces, muy importante, no es necesario tener huellas visibles del maltrato para denunciar. Y tampoco es necesario concurrir con un abogado para interponer la denuncia. Basta con que te presentes a la entidad que desees, ¿no? Sea los SEM, sea la comisaría, sea el Ministerio Público, sea el Poder Judicial, y tú prestes tu declaración e informes los hechos para que se inicie la investigación, ¿no? Muy importante. Como tercer paso, los certificados de salud física y mental. Una vez registrada tu denuncia, deberá prestar su manifestación o declaración con presencia del fiscal penal de turno y, con el oficio que le entregan, deberá concurrir a los servicios señalados para los exámenes correspondientes con un médico legista o un psicólogo. Es decir, una vez denunciaste los hechos, el siguiente paso va a ser que en efecto te reconozcan, pases tu reconocimiento, sea físico, sea psicológico, a fin de tener una base sobre la cual va a sostenerse la denuncia, ¿no? Que en efecto, agresión física, que tiene hematomas, que tiene cortes,
que tiene heridas. Agresión psicológica, que hay una afectación psicológica como tal, que existe maltrato psicológico, todas esas cosas, ¿no? Por otro lado, en los casos de violencia sexual, se recomienda a la víctima que no se cambie de ropa ni se bañe antes de pasar los exámenes médicos, ya que algunas evidencias del delito podrían perderse. Por el mismo motivo, es importante que la denuncia sea interpuesta lo más antes posible. Estos certificados son otorgados de forma gratuita por los médicos del Ministerio de Salud, el Seguro Social, el Instituto de Medicina Legal y los municipios. Y como cuarto punto, a fin de terminar este procedimiento, se dan las medidas de protección inmediatas. Esto es que, recibida la petición u oficio de los hechos, el fiscal deberá dictar las medidas de protección inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de la víctima. Entre estas medidas pueden ser, por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acoso a la víctima, la suspensión temporal de visitas en el domicilio e inclusive hacer un inventario de los bienes. El fiscal de familia debe poner en conocimiento del juez de familia las medidas de protección adoptadas en caso de formalizar la demanda. Muy importante. Ahora bien, para finalizar, hagamos una reflexión, ¿no? Recuerda que denunciar un acto de violencia familiar implica consecuencias tanto personales como legales. Denunciar es un hecho de suma importancia que implica mucha responsabilidad. Si en efecto o si tú estás decidido a denunciar, que sea bajo una base, ¿no? No porque me miro mal o porque hemos discutido, que son discusiones normales sin llegar a la violencia, lo voy a denunciar. O por venganza, porque esa no es la finalidad. Porque lo que quiere el legislador, lo que quiere la población, es que se defienda a la mujer, no que abusen de este derecho, ¿no? Porque si estamos usando mal aquellos mecanismos que la ley nos otorga para nuestra conveniencia o para, digamos, manejar a la pareja, si es que me sigues, si es que no me das plata para esto, para ir a comprar tal cosa, te voy a denunciar. Que sea bajo fundamentos, ¿no? Necesito este dinero porque tiene que comer el bebé, tengo que comer yo, necesito ropa nueva porque está ya usada. Eso es bajo bases, no bajo caprichos. Por eso, presentarse a la comisaría, presentarse al SEM con estos datos, con estos alcances, es de suma importancia, ¿no? Porque como he mencionado, la denuncia es un hecho que trae consecuencias personales y legales. A nivel familiar, las agresiones, si bien dejan un mal sabor de boca, traumas, hasta llegar al punto de traumas, también denunciar cosas que no son ciertas también repercuten negativamente en el hogar, porque existe un miedo de que si es que no hago esto, quizás me denuncie. Pero no, o sea, hay responsabilidades que tiene que cumplir tanto el hombre como la mujer, incluso los niños. Si nos amparamos en estos principios, en estos aspectos, no hay por qué tener miedo de denunciar, ¿no? Estoy pidiendo lo que quiero, lo que necesito, lo que se me es debido. No estoy pidiendo algo más allá de lo que necesito, ni menos. Es lo justo y lo necesario, ¿no? Eso es muy importante al momento de denunciar. Ir con la firmeza. Señor comisario, ha pasado esto en mi hogar. Me ha golpeado, me ha agredido, me ha insultado, no me da dinero o incluso actos de violencia sexual. Pero es una actividad o una decisión muy responsable. No abusemos del derecho que la ley nos concede para intentar manipular a las personas. Si es que ha pasado, denuncia. Tienes total libertad de hacerlo.
Es más, debes hacerlo, porque de esta forma el Estado te protege. Resguarda tu integridad, resguarda tu familia, resguarda tu vida. Entonces, ese es mi consejo, denunciar en base a argumentos sólidos, para que el comisario, para que la representante del SEM, para que el fiscal, para que el juez tenga claro, verdad. Esta señora decía lo que ha sufrido. Sufrió violencia física, acá está, en el examen físico de reconocimiento. Verdad, la insultaba mucho, la humillaba. Aquí está, maltrato psicológico. O es verdad, decía, que abusaba de ella sexualmente. Aquí está, el certificado de reconocimiento sexual. Entonces, como digo, es algo muy importante denunciar, pero también es muy importante hacerlo bajo argumentos sólidos. Bueno, ese es el punto importante al que quiero llegar, ¿no? Muchas gracias por su atención. Igual que en el anterior video, cualquier consulta acerca del tema, si tienes alguna duda que no te ha quedado clara, o si tienes algún detalle en particular, una duda que te quede, me puedes escribir a mi WhatsApp que aparece en pantalla, 937-585-263. Y yo con gusto estaré con el tiempo necesario para apoyarte, para darte alguna recomendación o para derivarte a algún lugar, ¿no? Porque siempre van a quedar dudas que no van a ser cubiertas porque cada caso es un caso particular. Así que sin miedo, si sufriste hechos de violencia, sea física, sea psicológica, sea sexual, denuncia en todo tu derecho. Lo debes hacer. Es más, te apoyamos. Pero siempre con la cautela del caso. Es sumamente importante denunciar, pero también es importante hacerlo bajo argumentos. Muchas gracias, que tengan buenos días.